El Suelófono, el primer podcast de las ciencias del suelo en español, producido por el proyecto Suelox, con el apoyo del Instituto de Geología de la UNAM y de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. El proyecto Suelox es una iniciativa universitaria para la divulgación de las ciencias del suelo. Bienvenidos al Suelófono, el suelo en tus oídos. ¡Comenzamos! El agua y el suelo son recursos de suma importancia para el sustento de la vida. Ambos interactúan haciendo una pareja perfecta en la regulación de diversas funciones ecosistémicas. De hecho, el suelo juega un papel muy importante en el ciclo hidrológico. Gracias a la cobertura de suelos, el agua puede ser filtrada y llevada a los mantos acuíferos, hacerla disponible para los diferentes organismos, reenviarla a la atmósfera por medio de los mecanismos de evaporación y evapotranspiración, o bien redistribuirla superficialmente a través del escurrimiento. Un manejo adecuado de los suelos, impidiendo su degradación, repercutirá en la calidad del agua del planeta. Damos nuevamente la bienvenida al 9º Encuentro con la Tierra, aquí en el Museo del Instituto de Geología de la UNAM. Les recordamos que la temática en general del encuentro es el agua como garantía del futuro. Nuestra segunda actividad en el auditorio es una presentación y una grabación en vivo del podcast del Suelófono, que es un importante proyecto del instituto con varias ediciones y con mucho éxito en la difusión del quehacer de geología. En esta ocasión el tema que nos van a presentar es Suelo y Agua, la pareja perfecta. Y para ello damos la bienvenida a toda la mesa y cedemos la palabra a la doctora Yasmín Rivera. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, estamos aquí en el Suelófono, que es el primer podcast de las ciencias del suelo en español, y estamos por primera vez en vivo aquí en el 9º Encuentro con la Tierra en el Museo de Geología aquí en Santa María la Ribera, con el tema Suelo y Agua, la pareja perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Pues porque gracias a esta interacción muchos organismos, muchas especies de plantas viven y se alimentan de él. Y para poder conocer este tipo de interacciones tenemos a nuestra primera invitada, a la doctora Nadia Santini, que es bióloga de formación por la UNAM y que hizo un doctorado en la Universidad de Queensland en Australia. Actualmente ella es investigadora del Instituto de Geología de la UNAM. Muchas gracias por venir, Nadia. Y bueno, Nadia, nuestra primera pregunta es: ¿cuántos tipos de bosques existen en México? Pues muchas gracias por la invitación, y esta pregunta es una pregunta muy emocionante porque en realidad México es un país megadiverso. Hay 17 países megadiversos en nuestro planeta y México es uno de ellos. ¿Y qué significa que sea un país megadiverso? Pues significa que hay muchas especies de plantas, muchas especies de animales, y además no solamente eso, sino que hay muchas especies endémicas. Las especies endémicas son estas especies que solamente habitan en ciertas regiones geográficas. Entonces, no sé si están familiarizadas y familiarizados con el teporingo, este conejito de los volcanes que solamente vive en ciertos volcanes de México, por ejemplo. Entonces, al ser un país megadiverso, eso significa también que México tiene muchos ecosistemas, y algunos de estos ecosistemas son los bosques. Entonces, yo hablaría de 4 tipos principales de bosques, aunque esto depende de la clasificación, pero pues yo hablaría de los bosques templados. Los bosques templados en general se dividen en 2, son los bosques de niebla, que son estos muy comunes de Veracruz, donde se siembra el café de altura, y también los bosques de coníferas y encinos. Estos bosques de coníferas y encinos son también súper importantes para nuestro país porque cubren más o menos el 16% del territorio nacional, y además en México hay un manejo forestal muy impresionante y bueno, brindan servicios ecosistémicos importantes, ¿no? Y entonces este sería el primer tipo de bosque. También tenemos a los bosques tropicales, también conocidos como selvas húmedas, a los bosques secos, también conocidos como selvas secas, y a mí particularmente me gusta también mucho platicarles de los bosques de manglar porque
he trabajado mucho con los manglares y en general no se habla mucho de los manglares. Me parecen un bosque muy importante y lo son porque de hecho México ocupa el lugar número 4 a nivel mundial en cobertura de manglar. O sea, a pesar de que solamente cubren el 0.4% de nuestro territorio, ocupamos el país número 4 en cobertura de manglar después de Australia, Indonesia y Brasil. Y estos bosques pues proveen muchísimos servicios ambientales, ¿no? Uno de esos es la captura de carbono. La captura de carbono en estos bosques es impresionante, sobre todo porque los suelos son anóxicos o gran parte del tiempo son anóxicos y esto es porque están inundados, ¿no? Y entonces esto hace que el carbono ahí quede almacenado mucho más tiempo que en otros que en bosques terrestres, por ejemplo, se puede quedar almacenado ahí miles de años. Entonces, yo hablaría de esos 4 tipos principales de bosques en nuestro país. Oh, qué interesante. Y México ocupa un lugar muy fuerte en megadiversidad, ¿no? En biodiversidad. Y bueno, ¿cómo se dan este tipo de interacción suelo, agua y bosque? Si pudieras darnos algunos ejemplos. Sí, bueno, muchas gracias. En realidad esta interacción bosque, aguas y suelos, ¿no? Es muy estrecha, como ya lo hemos estado viendo. No sé si fueron a ver algunos de los estantes de aquí en donde se muestra el papel del suelo en, por ejemplo, la captura de agua, ¿no? Entonces hay una relación súper estrecha y nos la podemos imaginar muy fácilmente cuando falta la cobertura forestal, cuando hay deforestación, por ejemplo, o cuando hay incendios forestales y se pierde gran parte de la cobertura forestal, y entonces esto afecta directamente a la captura de agua, pero también al secuestro de carbono, porque los bosques son importantes para estos procesos y este secuestro de carbono también es importante pues para los almacenes de carbono del suelo. Entonces sí hay una estrecha relación y los bosques en realidad pues son como unas esponjitas, también el suelo lo es, para absorber el agua y para recargar los acuíferos. Entonces tenemos los bosques templados que están en la cuenca de Amanalco, Valle de Bravo, por ejemplo, que son súper importantes, ¿no? Para abastecer la cuenca y también para el sistema Cutzamala. Y bueno, otro ejemplo, ya que les estoy platicando que he trabajado mucho con manglares, a veces se piensa que los manglares quizá no son tan dependientes del agua de lluvia, pero en realidad sí lo son. O sea, los manglares, a pesar de crecer en las costas, cuando llueve, cuando existen estas entradas de agua dulce, hay una mayor productividad, los manglares crecen más, o sea, se muestran mayores tasas de crecimiento, los árboles pueden llegar a ser más altos, pueden llegar a haber incluso mayor diversidad de especies. Y también existen ríos subterráneos en donde existen los manglares, y esto me parece muy importante porque casi no se mencionan, en general se menciona más a los bosques terrestres. Qué interesante los manglares que forman parte de clasificación de bosques y que es algo que casi no se menciona. Y algo que es muy importante en la actualidad es el cambio climático, ¿no? Es un tema que está a nivel mundial siendo investigado y no sé si nos pudieras decir cómo afecta el cambio climático la relación suelo-agua y los bosques, ¿no? Y qué pasa con los manglares, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias. Pues justamente el cambio climático que observamos actualmente es este cambio climático acelerado, ¿no? Que ha pasado en periodos muy cortos de tiempo comparados con otros cambios climáticos que han existido en el pasado. Pero este que estamos observando actualmente se debe principalmente a la actividad humana, a las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, pues como quizá están familiarizados que estos gases pues absorben, ¿no?, la energía infrarroja en nuestra atmósfera y generan cambios que pueden ser muy abruptos. Hemos observado, por ejemplo, sequías más intensas o lluvias más intensas o huracanes de categorías más altas. Y por ejemplo, los incendios forestales, se ha observado que desde el año 2020 hasta la actualidad estamos perdiendo
la mitad extra de cobertura forestal que se perdía con los incendios pasados. Entonces ya ocurren estos incendios mucho más intensos, más frecuentes y que causan una mayor pérdida forestal. Entonces, al perder el bosque también esto determina y afecta los procesos que ocurren en el suelo y que ocurren en el agua, porque pueden existir procesos de erosión y como le mencioné anteriormente, pues procesos que afecten la captura de carbono y la captura del almacenamiento de agua, estos acuíferos subterráneos. Ahora, algo que me parece muy importante decir es que los bosques, la conservación y la restauración de los bosques también son una estrategia muy importante y que se ha observado que es efectiva para poder mitigar el cambio global, porque pues los bosques sabemos que al hacer pues productividad primaria, fotosíntesis, capturan carbono de la atmósfera, no dióxido de carbono con la luz, y lo convierten en biomasa. Entonces, los bosques también son en realidad una solución para el cambio climático. No son toda la solución, tenemos mucho trabajo que hacer también los humanos, ¿no? en otros aspectos como energías limpias, pero los bosques son una solución y son una solución basada en la naturaleza. Los manglares también son parte de esta solución, porque en áreas incluso más pequeñas se puede capturar más carbono. Qué interesante el conocer estos sistemas ambientales terrestres de los bosques y con la importancia de esta interacción del agua y el suelo. Muchas gracias, Nadia. Y pues siguen las preguntas con respecto de estas relaciones agua y suelo. En este tipo de ecosistemas del que nos platica Nadia, pues conocemos que el agua como un medio líquido, ¿no? Y es a lo que estamos acostumbrados aquí en México, tener este tipo de ecosistemas en donde el agua es un líquido. Pero ¿qué pasa en donde el agua está congelada y el suelo, por ende, también? Para poder resolver estas preguntas, tenemos a nuestro segundo invitado, que es el doctor Sergei Sedov. El doctor Sergei Sedov estudió edafología y también estudió su doctorado en el misma área en la Universidad de Lomonosov en Moscú, Rusia. Entonces, ¿quién más experto en que nos pueda hablar de este tipo de ambientes donde hace mucho frío que el doctor Sedov? Gracias por venir, doctor. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué pasa cuando el agua y el suelo están congelados? Muchas gracias, doctora Yasmin, y muchas gracias por acordarnos de ambientes fríos y de agua sólida, porque nuestro planeta tiene única situación cuando el agua está presente en nuestra superficie en 3 estados principales: sólido, líquido y gas, vapor de agua. Poquito más lejos del Sol, en el Marte, ya solamente agua sólida, hielo. Poquito más cerca, más calor, en Venus, por ejemplo, principalmente agua en forma de gas. Y 3 formas están aquí que ayudan a la vida muchísimo. Claro que aquí rara vez tenemos situaciones cuando temperatura baja por abajo de 0. En este caso, a veces observamos escarchas sobre el pasto. Vamos más al norte, a montaña alta, y tenemos temperaturas bien bajo 0, en Chihuahua a -10. En este caso, agua se congela no solamente en la superficie del suelo, pero también dentro del suelo. Agua en los poros, agua entre agregados del suelo, y entonces prácticamente suelo se convierte en un cuerpo sólido, donde solamente está materia sólida, materia orgánica, minerales y hielo. Qué interesante, porque en México no tenemos ese tipo de ambientes donde todo, la fracción mineral, la fracción orgánica, el agua, todo está congelado. ¿Y a esto cómo se le llama? ¿Qué término tiene cuando se dan este tipo de procesos? Y esta agua congelada, ¿qué espesor llega a tener? Bien, hay situaciones de que platicamos ahora y que sí tenemos en México, cuando el agua en suelo se congela solamente en la temporada fría, incluso algunos días, a veces tal vez un mes, y luego con el calor de verano se funde.
Pero más al norte, en mi patria, en Rusia, por ejemplo, hay situaciones cuando hay tanto frío en invierno que se congela suelo y sedimentos subyacentes abajo a tanta profundidad que no se funde en verano. Entonces, cierto estrato está congelado permanentemente. Esta situación se llama permafrost, muy interesante. Ahora podemos preguntarnos, ¿y si puede congelar nuestro planeta hasta el centro, muy profundo? No, porque allá adentro hay su fuente de calor, calor interno, incluso allá adentro todo está tan caliente que se funden los minerales y esto tenemos en forma de lavas que a veces llegan hasta la superficie. Entonces se congela en estas zonas de permafrost, en zonas árticas y subárticas, docenas hasta a veces cientos de metros de suelo y sedimento y permanece en esta forma congelada. No significa que no hay vida, no hay plantas en esta zona. Se descongela la parte superior en verano. Ahí pueden desarrollarse sistemas radicales y ciertas plantas pueden crecer. Hay incluso bosques boreales sobre permafrost. Pero excava un hoyo en este suelo, 10, 20 y 50 centímetros y ¡boom! La pala entra y choca contra este permafrost duro como piedra. Qué interesante, Doc, un ambiente que no conocemos, ¿no? Con un ecosistema único, ¿no? El permafrost con hábitats completamente diferentes a los que conocemos aquí en México. Entonces, a mí me genera la siguiente pregunta, que también se la había preguntado a Nadia: ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Cómo puede afectarle el cambio climático a este ambiente o a este suelo de permafrost en donde el agua también se encuentra congelada? Tal vez estos ecosistemas y geosistemas con permafrost son los más vulnerables y más afectados por el cambio climático, tal vez más afectados que bosques de México, porque con cambio climático y calentamiento global, permafrost se funde poco a poco. Se aumenta este estrato ya descongelado y a veces desaparece por completo todo este espesor de permafrost, porque veranos ya son más cálidos y inviernos menos fríos. Estos estratos de permafrost son bien antiguos, ya están congelados desde cientos de miles de años, desde la edad de hielo. Tienen varios restos orgánicos, varios fósiles, incluso esos famosos mamuts, tal vez conocen esos casos cuando encontraron cuerpos completos de mamuts y otros animales pleistocénicos, no solamente huesos, pero también tejidos blandos conservados. Se encuentran en permafrost congelados. Existe todo una área de criobiología, volver a la vida esos organismos congelados en permafrost que tienen miles, a veces docenas y cientos de miles de años, y ya lo lograron con microorganismos. Germinan semillas congeladas y ya existe proyecto de clonación de mamut, todavía no realizado, pero tiene sus perspectivas. Ahora se descongela permafrost. ¿Qué pasa con esta materia orgánica? También se descongela y empieza a descomponerse. Al descomponerse produce más CO2 a la atmósfera. Entonces esto es lo que llamamos en la ciencia retroalimentación positiva entre los procesos, cuando resultados de proceso aumentan el mismo proceso en el futuro. Más calor, más descongelación de materia orgánica en permafrost. Más descongelación, más CO2 a la atmósfera y más calor de regreso.
Entonces es situación muy peligrosa y por eso también es muy importante tomar medidas en contra de este cambio climático. Pues ya vieron lo interesante que es este ambiente de permafrost. Está muy lejos el permafrost en nuestro país, pero usted considera que es algo de lo que también nosotros nos debemos de preocupar, el descongelamiento de estos suelos. Seguramente estos efectos de retroalimentación va a afectar a todo el planeta, va a tener su efecto global. Entonces, podemos ver que este descongelamiento en estos ambientes puede tener afectaciones a nivel local, pero no nada más eso, sino también a nivel global. Entonces, son ambientes y son ecosistemas que debemos de tener mucho cuidado y debemos de ponerle más atención para poderlos mantener. Muchas gracias, doctor. Qué interesante tema. Si gustan más adelante, pueden acercarse a ellos para hacer más preguntas si están interesados. Y bueno, ya vimos 2 ejemplos de esta interacción agua-suelo en 2 ambientes muy diferentes. Pero ahora me surge la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando esta relación agua-suelo está el humano interviniendo? Y sobre todo, ¿qué importancia puede tener esta relación en época prehispánica? Para esto tenemos a nuestro último invitado, el doctor Serafín Sánchez, que él es biólogo de formación por la UNAM, también tiene su doctorado en Ciencias de la Tierra por la misma institución y actualmente es profesor de la Escuela Nacional de Arqueología e Historia, la ENA. Gracias, Serafín, por acompañarnos. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿qué importancia tenía esta relación agua-suelo en Mesoamérica? Gracias, Yasmín. Bueno, como ya lo mencionaron los profesores anteriores, la importancia de la relación suelo-agua siempre ha sido constante, ¿no? Desde épocas pasadas hasta el presente, ¿sí? En época prehispánica, la época prehispánica se puede dividir en 3 grandes momentos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Preclásico es el momento más temprano donde las sociedades eran sedentarias. Y para que eso realmente sucediera, tendrían que tener ellos un control del agua perfecto, para que las ciudades tuvieran agua potable, drenaje, ¿sí? Y además agua para riego. Porque una vez que la sociedad se vuelve sedentaria, sí tenían una relación intensa con su entorno, cazaban, recolectaban, transformaban el entorno, pero definitivamente la comida más importante provenía de la agricultura. Y esta relación suelo-planta fue íntima. Y el éxito, pienso yo, de esta relación, particularmente en Mesoamérica, fue porque había suelos muy buenos en ese momento, con un periodo de pedogénesis muy amplio, hablando de miles de años, buena cantidad de arcilla, condiciones favorables para el desarrollo de las plantas y agua de buena calidad, ¿no? Como decía la doctora hace unos minutos, cuando el agua llega, llueve, penetra, cae en las montañas, penetra al suelo, se comienza el agua a mover a través del suelo de una manera lenta, de tal manera que puede terminar el ciclo de lluvias y todavía hay agua en la región, agua que se está moviendo a través del suelo, y después llega a la base de los cerros y comienza a brotar en forma de arroyos, ¿no? El ejemplo más claro y más cercano fue Teotihuacán. Ellos tenían un flujo de agua constante todo el año, y ellos tenían un clima, hasta este momento se piensa que el clima era un clima estacional. Solo llovía algunos meses del año y los otros meses estaban secos. Sin embargo, ellos tenían agua todo el tiempo gracias a esta relación suelo-planta, ¿no? Entonces, suelo, planta y agua. Entonces, fue vital para el ser humano precisamente esta relación desde momentos muy tempranos. Qué interesante, ¿no? Que en época prehispánica ya tenían el manejo de estos 2 recursos para la subsistencia. Entonces, al ser unos recursos de gran importancia desde estos periodos, ¿existieron algún culto, ceremonias asociados a estos recursos?
Sí, definitivamente el culto al agua fue muy amplio en todo Mesoamérica y cada región tenía sus modalidades, ¿no? Pero había, por ejemplo, para el centro de México, una deidad clásica, no todo el mundo lo conoce, Tlaloc, el agua de lluvia, ¿sí? Entonces, ellos tenían muy claro que el agua era el elemento vital de la vida. Si no hay agua, no hay vida. Y entonces tenían una serie de cultos y ceremonias alrededor de ellos. Y algo que es bien, para mí me causa mucho entusiasmo pensar en el conocimiento profundo que tenían del medio ambiente nuestros antepasados, porque tenían cultos dedicados a los cerros. Los cerros los veían como agua, como almacenes de agua, dadores de vida. Tlaloc estaba relacionado con ellos, ¿no? Entonces tenían muy claro que el agua, la calidad del agua y estar cerca del agua era vital para su desarrollo, ¿no? Entonces sí, había todo un pensamiento profundo, cultural y de ritos alrededor del agua. Qué interesante, ¿no? Pensar que el uso de estos recursos no nada más a través de la subsistencia diaria, sino también como esta cosmovisión que ellos tenían sobre el agua y el suelo. Entonces, y el gran conocimiento que llegaron a desarrollar a través de estos dos recursos. ¿Y qué me podrías decir de las chinampas? ¿Se podría decir que es un desarrollo tecnológico que ellos desarrollaron? Sí, pienso, bueno, nuestras experiencias que hemos tenido acercándonos a esta relación suelo, agua y plantas en época prehispánica, nos deja claro que el conocimiento tecnológico del suelo y el agua lo manejaban perfectamente bien, ¿no? Ellos tenían canales, por ejemplo, para riego, tenían canales para drenar rápidamente el agua, sabían perfectamente bien cómo regar, qué cantidad de agua manejar, ¿no? Los suelos, por ejemplo, en la península de Yucatán, la mayoría de ellos en las tierras bajas son vertisoles, muchos de ellos, ¿sí? Sur de Quintana Roo, Campeche, y entonces manejar esos suelos con un modelo agrícola del cual tenían que vivir diario, ¿sí? Es un modelo agrícola que no implicaba el descanso de las tierras, sino que cada año tenían que cultivarlo. Entonces, manejar el agua todos los años de manera perfecta solamente se puede hacer si tienen un conocimiento profundo del suelo y de las características minerales del suelo. Esa experiencia también se ve reflejada en las chinampas, ¿sí? Entonces, las chinampas se construyen ganándole espacio al lago. Entonces, ellos agregaban una serie de sedimentos, materiales, materia orgánica, le fueron agregando ese material hasta que lograron llegar a la superficie y un poco más, ¿sí? Entonces tenían una superficie libre de agua, pero sin embargo había agua abajo donde podían sacar las plantas humedad, podían sacar nutrientes, pero al mismo tiempo podían respirar, sí, el gran logro. Entonces, si bien todo el entorno lacustre estaba cultivado, ellos le ganaron más al lago. Y finalmente, ¿el por qué? Porque para la época prehispánica el desarrollo poblacional fue tan alto que no nos podíamos dar el lujo de no hacer un desarrollo tecnológico fuerte en el suelo y en el manejo del agua. Sí. Qué interesante las chinampas, no sé si ya las han ido a visitar. Y resulta que son de los suelos más fértiles que tenemos. Actualmente se sigue cultivando sobre chinampas y su origen es prehispánico y es el control tecnológico y el desarrollo y todo el conocimiento que llegaron ellos a tener para poder tener sistemas tan productivos. Muchas gracias a los tres investigadores que nos hicieron el honor de estar aquí con nosotros. Podemos concluir que esta interacción suelo-agua es muy importante en los diferentes tipos de ambientes, en los diferentes tipos de ecosistemas y que sobre todo sigue siendo muy importante para el humano y para su desarrollo. Entonces, pues muchas gracias y un aplauso, por favor.
Gracias. Suelófono es un proyecto de divulgación de las ciencias del suelo. Si quieres seguir aprendiendo, no te pierdas ningún episodio. ¡Hasta la próxima!